Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Eli. Amén. Segunda de Timoteo 1:14 dice así: guarda el buen depósito, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. La palabra aquí, guarda, significa proteger, cuidar atentamente. Y la palabra depósito, ¿verdad? Esto habla de un tesoro confiado que se nos ha dado a nosotras, ¿verdad? Aquí la palabra, Pablo le decía a Timoteo: guarda el buen depósito que te ha dado el Señor por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada una de nosotras. En otra palabra le estaba diciendo: guarda, protege, cuídate y cuida este depósito que te ha dado el Espíritu Santo atentamente, estar fijamente cuidando lo que Dios te ha dado. Y este depósito habla de un tesoro confiado, algo que cuesta mucho, algo que tiene valor, ¿verdad? ¿Y qué representa este depósito, verdad? Esto habla de la doctrina cristiana, del evangelio y la verdad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que había recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, la doctrina, la sana doctrina y el evangelio de la verdad. Y por eso Jesús dijo en Juan 17:17: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le estaba diciendo Pablo en 2 de Timoteo que tenga cuidado de guardar la verdad, que hacía todo lo posible para guardar, proteger esa verdad y que no dejara que nada que desviara a Timoteo de la verdad, ¿verdad? Y por eso la palabra dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? La verdad es el evangelio, ¿verdad? El mundo está dominado por la mentira, ¿verdad? Del mundo, por el enemigo, que Jesús lo reprenda, ¿verdad? Y sabemos que nosotros tenemos la verdad, tenemos la sana doctrina, el evangelio, y tenemos que guardar eso, lo que el Señor nos ha confiado, este tesoro que no tiene valor que no hay nada en este mundo que pueda tener el mismo valor que el evangelio. Conocer la verdad. Y por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu de Dios es el poder que nos guía, ¿verdad? Y a Timoteo, que guió a Timoteo para cumplir su tarea, para proteger y transmitir la sana doctrina. Es importante serle fiel a Dios y no vender su palabra. Pues sí va a haber sufrimiento, va a haber dolor y va a haber persecución a los que llevan el evangelio de la verdad y no contaminan la verdad y se quedan caminando en la verdad. Va a haber persecución, va a haber momentos en cual tú vas a querer rendirte y dejarlo todo, pero hoy yo creo que hay mujeres que van a decir: no voy a vender la verdad, no voy a vender mi viña, no voy a vender la verdad, lo que el Señor me ha dado, el evangelio. Y esto el Señor ministraba a cada una de nosotras, a decirle a ustedes, a cada una de nosotras, ¿verdad? Que tenemos un compromiso con el Señor. El momento que aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura. Y pues ahora nuestra vida es nueva en Cristo Jesús. Y tenemos ahora un compromiso. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Estamos velando, estamos guardando nuestra relación con el Señor, porque la novia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Y sabemos que tenemos que ser fiel a Dios y a su palabra. Amén, amén. ¿Verdad? Y el Señor me llevaba a la historia de Acab y la viña de Nabot, que está en Primera de Reyes 21. Amén. Y el Señor me llevaba esta historia. El rey Acab era un rey perverso, tenía ídolos, ¿verdad? Y también había una apostasía en esos tiempos. El pueblo se contaminó, se mezcló con la influencia de Jezabel. Había problemas económicos también, ¿verdad? De crisis moral y de económica. Y vemos que en ese tiempo Acab, el rey, que era perverso, ¿verdad?, pidió algo de Nabot. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes 21. Y la historia, ¿por qué estoy hablando de esto? Es para respaldar lo que Pablo le dijo a Timoteo, de guardar el buen depósito que fue por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amén. Primera de Reyes 21, 1-3 dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, hay una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero.
El 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Amén. Aquí vamos a tomar una pausa. Amén. Aquí vemos que la palabra de Dios dice que Nabot, ¿verdad?, tenía una viña, ¿verdad? Una viña, y el rey, ¿verdad?, que era rey, el rey Acab, era un rey perverso, era un rey, ¿verdad?, que se contaminó. Su esposa era Jezabel, y vemos que estaba bajo la influencia del enemigo. Y vio que Nabot, ¿verdad?, su viña tenía fruto, era algo hermoso, y porque era conveniente, él quería la viña de Nabot. Pero algo que el Señor ministraba es que la palabra Nabot en hebreo tiene una raíz que significa fruto o producto. Y el Señor ministraba que en el Evangelio la palabra es una semilla, y cuando sembrada en tierra fértil da fruto a 30, 60, a 100, ¿verdad? Y hace, un producto de fruto en nuestras vidas. Y así mismo, como el Evangelio entró en nuestros corazones y estamos creciendo en el Señor y somos tierra fértil, vamos a dar fruto. Y vemos que aquí la palabra Nabot significa fruto. En otra palabra, la vida de Nabot, su viña era frutífero, tenía fruto, evidencia, ¿verdad?, de una herencia del Señor, ¿verdad? Para los hebreos, una viña se contaba entre sus posesiones más preciadas, y era una promesa, ¿verdad?, un símbolo de seguridad, de prosperidad y recompensa. Pero Acab tenía envidia al fruto de Nabot, ¿verdad? Y me imagino que Nabot, él trabajó, cultivó, trabajó duro para ver el fruto, sembró, vio, ¿verdad?, esa viña, y puso tiempo, hasta sudor y trabajo para hacer esta viña crecer y frutífero, ¿verdad? Y el Señor ministraba que así José, en la historia de José, el Señor depositó en José una visión. Le depositó una promesa que su vida iba a ser fructífero, que Dios lo iba a llevar a hacer cosas grandes. Y vemos que él pasó un proceso que causó lágrimas, dolor, y fue duro, pero cultivó en el proceso fidelidad en el Señor, y Dios cumplió, ¿verdad?, el proceso, y le dio el cumplimiento de la promesa. Vemos que aunque él fue traicionado por sus hermanos, fue tentado, ¿verdad?, él fue fiel a Dios, y al último, después de años, él recibió el fruto, que su hijo Efraín, en Génesis 41, 52, dice: y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vemos que José tuvo herencia, ¿verdad?, fruto en su vida, de su aflicción, que pasó el proceso. Y hay unas mujeres aquí que están pasando por procesos, y poco a poco están viendo el fruto, aún en la aflicción. Y vamos viendo ese crecimiento, pero se va a levantar el espíritu de Acab, el espíritu que está manipulando por Jezabel, para que tú pares de ser fructífera, para que tú pares a estar cultivando en tu viña, para que tú dejes el compromiso con el Señor en medio del proceso y tomes, ¿verdad?, la salida para afuera, tirar la toalla y decirle: no voy a seguir en la promesa, no voy a seguir en mi viña, no voy a seguir cultivando, no voy a seguir siendo fiel al Señor. Pero la palabra nos dice que Nabot fue fiel al Señor. No se habla mucho de su historia, de dónde vino, de quién era, pero sabemos que Nabot era fiel a Dios. Y dice la palabra de Dios que esta viña Nabot no lo vendió, ni quiso dárselo al rey Acab. La viña espiritualmente representa la salvación, la verdad y vida eterna, y la sana doctrina que tenemos. Y también habla de las bendiciones espirituales que tenemos, que la palabra dice que tenemos bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que fuéramos santos sin mancha delante de Él, que Él nos adoptó como hijas por medio de Jesucristo, por su voluntad, y nos dio dones, llamados, ministerios, cosas hermosas a nuestra vida. Y esa es tu viña, amada hermana, es la salvación, el ministerio que Dios te ha dado, que está creciendo en ti, que está brotando algo nuevo. Ama, Rome Kenta. Dios está haciendo algo nuevo, y por eso se va a levantar el espíritu de acá a ver tu viña y decir: yo quiero tu viña, quiero que tú lo vendas, quiero que tú niegues
a lo que Dios está haciendo en ti, que tú traiciones al Señor, a lo que Dios te ha dado. El espíritu de Acab se está moviendo en estos tiempos para que los que están caminando en la verdad, que están predicando la verdad, dejen de predicar la verdad. El espíritu de Acab quiere que tú traiciones la verdad, que tú vendas la verdad. Como le dijo Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito que te ha dado el Señor. Cuídalo, cuida la verdad, no lo vendas. Acab le ofreció una viña mejor, le ofreció dinero, pero Acab, influenciado por su esposa Jezabel, vemos que aún, ¿verdad?, planeó algo contra él. Pero vemos que aquí la palabra de Dios dice que Nabot respondió diciendo que él no iba a traicionar al Señor y su herencia de parte de su padre, de sus padres. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque en el mundo el diablo, el espíritu de acá, ¿verdad? Este espíritu que se está moviendo, quiere darte ofertas y tentaciones. Y dos, quiere que tú igualmente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que tú niegas la verdad, que tú digas, no voy a seguir en el camino de la verdad, en la sana doctrina. Pero vemos que aquí la palabra de Dios dice que Nabot rehusó, dijo, no voy a vender la viña. El día Acab representa la oferta de Satanás. Satanás va a levantar ofertas, tentaciones, aún en tu proceso para que tú te rindas y regreses al mundo. En Deuteronomio 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Verdad? Era prohibido mezclar las semillas. También era prohibido de mezclar los diferentes animales o mezclar materiales, el lino y la lana, ¿verdad? También esto eran prácticas que hacían, pero tenían un simbolismo más importante. Es que el Señor quería que el pueblo de Israel que se apartara del mundo, que sea diferente, que sea la luz, que sea la luz en las tinieblas, que sea diferente. Y así mismo en este tiempo el Señor nos llama a la santidad, a apartarnos, a no mezclarnos con las cosas del mundo. Y el espíritu de acá viene para tentarte, para que tú te mezcles con las cosas del mundo. ¿Verdad? La palabra dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La luz no es nada igual. Nosotros somos la sal, así como la sal se usaba para preservar la carne, tenemos que nosotros perseverar en la verdad y en la santidad y la sana doctrina, especialmente en estos tiempos donde hay muchos falsos maestros, falsos profetas que se están levantando. Y no me entiendan mal, hermanas, yo creo en la profecía, yo creo en la liberación, sanidad, lo he visto, y yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, porque sí, se debe de ver un mover del Espíritu de Dios, pero también la palabra nos dice que en estos tiempos va a haber falsos que se levantan. Van a haber ese espíritu de Acab para que tú traiciones al Señor, para que tú dejes el compromiso que tú tienes con el Señor. Así como José fue tentado, ¿verdad? La esposa de Potifar para que él cayera en el pecado. Así el espíritu de acá viene para que tú te tropieces, que te caigas, que regreses otra vez al mundo. Pero la palabra de Dios dice como Nabot, él dijo, no voy a darte esta herencia que me ha dado el Señor. Pero ¿cómo pudo Nabot serle fiel y no vender la viña? Porque era un rey, el rey Acab tenía influencia, era la autoridad en ese tiempo. ¿Cómo fue que Nabot tuvo la valentía de decirle no al rey? Y el Señor me ministraba, es que Nabot recordó la palabra del Señor. Nabot no negó a vender no vendió la viña porque sabía la palabra de Dios. En Levítico 25:23 dice que Dios había ordenado que no se vendiera la herencia de una familia. La tierra no se vendrá a propiedad. Perdón, es que no sé cómo pronunciarlo en español. Y en número 36:7 dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Era la ley
¿verdad? Que no vendiera lo que su herencia a cualquier persona, especialmente al rey Acab, que era perverso, que se había contaminado con la idolatría. Nabot sabía la palabra de Dios, que no podía traicionar al Señor, que tenía que caminar en obediencia a la palabra del Señor, y él no ignoró la palabra por agradar al rey Acab, ¿verdad? Ni le dio el tiempo, ni abrió puerta para el rey. Él le dijo sencillamente: no te voy a venderla, no está en venta mi viña, ¿verdad? Él entendía que el Señor le dio esa herencia y que esa herencia era de él y no podía dárselo al rey Acab. Y así nosotros tenemos que entender que nosotros también tenemos grandes dones de parte del Señor que nos ha dado. Hemos recibido la salvación, tenemos el honor de participar en la adoración, en las escrituras, en conocer los misterios de la palabra, tener una herencia celestial, ¿verdad? La vida eterna, ¿verdad? Y recordar que por eso el enemigo viene disfrazado como el espíritu de Acab, para que nosotros vendamos nuestra viña, para que dejemos las cosas del Señor y nos revolquemos, nos mezclemos con las cosas del mundo. Pero nosotros tenemos que decirle no a Satanás y sus ofertas, al espíritu de Acab, decirle: no voy a vender mi viña, yo voy a permanecer en la verdad, voy a permanecer en la verdad, en la sana doctrina, voy a permanecer en la santidad del Señor, porque lo que el Señor dio de gracia no lo podemos vender. El Señor se nos dio a nosotras por su gracia. Y es importante entender que en estos tiempos tenemos que tener una vida de lectura de la palabra del Señor, porque por la palabra vamos a tener discernimiento y poder discernir el espíritu de Acab cuando viene a nuestras vidas para distraernos, para que vendamos nuestra viña. También someternos en la oración para poder resistir la tentación de vender la viña cuando el diablo venga con sus ofertas. Por eso Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es importante, estar en la lectura de la palabra de Dios, así como Nabot, él tenía la palabra en su corazón. Por eso él dijo: no voy a obedecerte, Acab, no te voy a vender esta viña. La palabra, la ley dice así, y yo voy a obedecer a Dios, ¿verdad? Y es importante cómo Nabot respondió a Acab, la valentía que tenía, porque él dijo: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La palabra guárdame tiene una traducción que dice: ni lo piensas, ni pensar. En otra palabra le está diciendo: ni pienso, ni una puerta de pensar de darte esta viña. Satanás se va a levantar con ofertas, tentaciones. Aún en el proceso te va a tentar que tú los tires todo, que dejes la toalla, así como le dijo a José. La esposa de Potifar salió, ¿verdad?, para tentar a José, y ahí en ese momento él pudo decir: nadie me está viendo, me fui traicionado por mis hermanos en este proceso. Cumplir su promesa, aquí voy a caer en este pecado, nadie me va a ver, voy a vender mi viña, en otras palabras. Pero José tenía integridad. José entendía que el Señor estaba con él aún en el proceso, aunque no entendía, aunque no estaba viendo el fruto ahorita en ese momento. Él entendía que a su tiempo iba a ver el fruto, iba a ver el cumplimiento de la promesa. Tenemos que recordar que tenemos una herencia de parte del Señor. Tenemos vida eterna, salvación. Somos ciudadanos del cielo, dice la palabra de Dios. No somos de esta tierra, estamos caminando y estamos plantando en la viña que el Señor nos ha dado. Y estamos ahí cultivando, trabajando, a veces hasta con lágrimas, sembrando para ver una cosecha. Pero todo en el Señor hay una recompensa. Si tú te pones firme como Nabot y no vendes la viña, vas a ver el cumplimiento, vas a ver la cosecha que Dios tiene para tu vida. Aunque venga el espíritu de Acab, resiste, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Y no solo eso, sino que hay un espíritu de apostasía ahora. La apostasía. Y Pablo le decía eso también a Timoteo, en 2 Timoteo 3:1-8. ¿Verdad? Muchos van a predicar, ¿verdad?, un evangelio erróneo, van a predicar cosas que no son bíblicas. En los últimos días verán unos que venderán la viña por dinero, por fama, por seguidores, por plataforma, por influencia o por el ego.
Unos que van a dejar de predicar la palabra centrados en la escritura de Dios. Dejarán de predicar del mover Pentecostés, del Espíritu Santo, del sacrificio de la cruz, que existe el infierno y el cielo, que la paga del pecado es muerte. Hay unos que se levantarán, profetizarán cosas falsas. Hay unos que se van a levantar a enseñar doctrinas erróneas que van a llevar muchos a la perdición en estos últimos tiempos. ¿Verdad? Que estos falsos profetas, dice 2 de Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubrimiento, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, ¿verdad? Y dice que esto está dentro del pueblo, en la iglesia, ¿verdad? Doctrinas que van a destruir las almas, que niegan al Señor Jesucristo, que niegan el sacrificio de la cruz de Calvario. Y hay unos que se están levantando así, ¿verdad? Están vendiendo su viña, se lo están dando este espíritu de Acab. Y dice la palabra es que Acab quería la viña de Nabot. ¿Por qué? Porque estaba cercano, porque tenía fruto, porque se parecía mejor y estaba junto al palacio. En otras palabras, este espíritu de Acab quiere que tú caigas en las cosas terrenales, que tú te afanes por la vanagloria, por las cosas de este mundo, la fama, los seguidores, para seguir tras las cosas mundanas, ¿verdad? La lujuria, todo el pecado. Y el enemigo quiere que tú caigas en estas redes, en estas cosas, en estas tentaciones, en estas ofertas. Pero nosotras somos de las que vamos a decir: mi viña no se vende, no está en venta. El Señor me la dio y yo tengo que cuidar, guardarla, así como Pablo le dijo a Timoteo. Y en estos tiempos muchos van a negar a Cristo y el sacrificio de Cristo. La palabra es triste porque dice que es triste cuando dice esto la palabra, que muchos seguirán sus doctrinas erróneas, por causa de cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice, y por avaricia harán mercaderio de vosotros con palabras fingidas, ¿verdad? Tristemente dice que muchos seguirán a estos que se levantan, que venden su viña por predicar un evangelio, ¿verdad? Que no es verdadera, que no tiene la verdad, que no está centrado en Cristo Jesús, que predica otro evangelio. Lo hacen por avaricia, por el dinero, otros por fama, por plataformas, y otros están, ¿verdad? Están tratando de llevar a gente al pecado, a hacer cosas que no le agrada a Dios. Y por avaricia muchos van a predicar cosas que no vienen de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que le dijo también Pablo a Timoteo, que muchos en estos tiempos, los últimos tiempos, ¿verdad? Donde no van a querer oír la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se mantendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y se volverán a las cosas erróneas. Y la palabra de Dios dice que es necesario tener ese discernimiento. Por eso Nabot sabía la ley, sabía la palabra, por eso pudo discernir que el rey Acab venía a dar una tentación, una oferta que no venía de Dios. Y así nosotros tenemos que ser sabias y tener discernimiento. Señor, esta oferta viene de ti, esto viene de ti, Señor. Tener discernimiento, porque en estos tiempos el Señor está buscando mujeres que van a decir: no voy a vender mi viña, no voy a dejar contaminarme, mezclarme con las cosas del mundo. Unos ya no quieren predicar de la santidad, otros no quieren predicar que hay un infierno y hay el cielo, que el pecado trae consecuencias. Y es importante entender que nosotras somos de que vamos a caminar en la verdad, en la sana doctrina, que vamos a predicar y vamos a seguir la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Y Nabot era uno de ellos que entendía que no podía vender, no estaba en venta su viña. Acab estaba buscando que negociara, pero a nosotras tenemos que decirle no a las cosas, las tentaciones, a negociar con el enemigo. Si tenemos que bloquear cosas en las redes sociales, que así sea. Si tenemos que dejar viendo esas novelas o películas que no le agradan a Dios, que así sea. Si tenemos que dejar de los chismes,
de hablar mal de las personas, que así sea, que nosotras buscamos tener nuestra viña de honrosa del Señor, que estemos cultivando, cuidando esa viña que el Señor nos dio, que no estemos involucrándonos, mezclándonos con las cosas del mundo, con la vanagloria, los afanes de este mundo. Por eso Pablo dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No vale agradar al mundo, la carne, las cosas del mundo. No vale encajar y ser aceptados por las corrientes de este mundo. Debemos proteger lo que tenemos a todo, aunque nos cuesta. Nada importa más que agradar al Señor, el que está encargado de nuestra viña, ¿verdad? Y tener, ¿verdad?, en mente, en nuestro corazón, que no está en venta nuestra viña. Y es importante entender que muchos se levantarán a predicar. Dijo Pablo en Filipenses capítulo 1 que muchos se levantaron a predicar por celos, por envidias. Unos se levantaron a predicar por dinero, para presionar a Pablo. Pero Pablo dijo, pero hay unos que sí predican por amor a mi palabra. Unos que sí predican porque son dirigidos por el Espíritu de Dios. Unos que predican todavía la verdad y no se van a doblar a los baales de este siglo, que van a seguir predicando la palabra, lo que es de Dios y lo que verdaderamente es dirigido por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que Nabot negó, dijo que no. Dijo, no voy a darte esta viña. Y la palabra dice que Acab se enojó porque Nabot no vendió su viña. Y es triste que hay unos que están en la iglesia misma, que están influenciados por el espíritu de Acab, que ven que otros hermanos están prosperando y se enojan y se envidian y se quedan ahí sentados así, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué ellos Dios lo usa? ¿Por qué Dios hace eso en sus vidas? Pero no saben el proceso como le fue como José, que cultivó años en el proceso y Dios lo hizo fructificar aún en su aflicción. Nabot tuvo que sufrir, tuvo que hacer tiempo, trabajar en su viña para poder verlo así fructífero. Y así el espíritu de Acab quiere venir para destruir las viñas, para destruir lo que viene de Dios, realmente viene de Dios. Nabot pagó un precio, se mantuvo firme para el Señor y su herencia pasó a la siguiente generación. Así quiere que nosotros, a mis amadas hermanas que tienen sus hijos, sus hijas, que ustedes lleven esa herencia a sus hijos, ¿verdad? El evangelio, la palabra de Dios, la sana doctrina a sus hijos, esa semilla del evangelio, que ellos lo lleven a sus hijos de generación en generación. Es que la salvación es el tesoro más grande que tenemos. Y el enemigo se enoja cuando hay 1, 2 o 3 que dicen, no voy a vender mi viña, no voy a dejar que me mezcle con las cosas de este mundo, le voy a hacerle fiel a Dios, así como José, no voy a vender esta viña. Y así el Señor me recordaba la historia de Jacob y de Esaú en Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Y dice, guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y se lo vendió a Jacob. Y vemos que aquí que Esaú vendió, ¿verdad?, su herencia por algo temporario, algo que se puede ver que es algo simple, algo que ¿por qué hizo eso Esaú? La herencia tiene más peso, tiene más valor, pero porque estaba cansado, porque estaba hambriente, en otras palabras, estaba en su carne, estaba descuidado, no estaba velando, no estaba, ¿verdad?, cuidando su vida espiritual, su corazón. Vendió su herencia por algo tan pequeño como un platillo de comida, algo tan temporario. Y así nosotras tenemos que tener cuidado
¿verdad? Que no vendamos lo que el Señor nos ha dado por algo tan temporario, por unos momentos de placer, por unos momentos de placer. A veces queremos vender la salvación, la herencia que el Señor nos ha dado. A veces queremos por una cosa aquí o acá, queremos vender nuestra viña, dejar el proceso que Dios ha hecho en nosotras y tirarlo todo. Pero el Señor hoy te dice, sigue adelante, no retrocedas. Dile al espíritu de Acab, mi viña no está en venta, yo voy a seguir trabajando en mi viña es del Señor, mi viña es para el Señor. Y vemos que Esaú, por tanta hambre, dejó lo que era de tanto valor, ¿verdad? Que no nos afanamos a vender nuestra herencia por algo tan temporario. Como hijas del Señor, como hijas del Señor, tenemos que recordar que estos placeres momentáneos y temporarios en este mundo no pueden compararse, ¿verdad?, a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No podemos dejar el evangelio por cosas o afanes de este mundo, porque van a venir ofertas. Yo como joven he visto estas ofertas, y estas ofertas vienen de parte del enemigo para que nosotros retrocedemos para atrás y dejemos el camino del Señor. Pero la victoria está en permanecer en Él. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, cuando permanecemos en Él, vamos a dar fruto como Nabot. Cuando permanecemos en Él, vamos a dar fruto, porque separados de Él, amadas hermanas, no podemos dar fruto, no podemos viña fructífero. No podemos sobrepasar este proceso si no estamos conectadas, permaneciendo en la viña del Señor, en la vid del Señor. Nabot era fructífero, y aquí yo sé que hay mujeres fructíferas que no van a vender su viña por un placer temporario, que van a cuidar y guardar el compromiso que tienen con el Señor, que van a decir, no voy a ser tentada, no voy a dejar esa tentación que me robe mi herencia en el Señor por algo tan temporario en este mundo, porque van a salir las ofertas, el enemigo va a decir, rinde, déjalo todo, no sigues adelante, sufres en el Señor, no, Dios no está contigo, Dios no te oye, Dios no está contigo, y a veces dejamos esas mentiras que se hacen nuestra verdad y nos queremos descuidar, queremos dejar las cosas del Señor, pero hoy el Señor te recuerda que la viña no está en venta. Tú sigue adelante, tú sigue caminando fiel al Señor, porque la recompensa viene, vas a ver la cosecha de parte del Señor, la cosecha va a llegar, vas a ver el fruto en tu vida, aún en esa aflicción como José, Dios le dio una herencia, un hijo, Efraín, que fue, ¿verdad?, una señal de ser fructífero aún en su tierra de aflicción, y así hay unas que están pasando por aflicción, van a ser fructíferas en el Señor, y Dios está obrando aún en ese proceso como José. Pero se va a levantar el espíritu de Acab, se va a levantar la esposa de Potifar para que tú caigas, para que tú no llegues al cumplimiento, y tú tienes que serle fiel a Dios. Tú tienes que decirle al enemigo, no voy a vender mi viña, no voy a dejar las cosas del Señor, voy a seguir adelante. Un día el Señor me levantó, el año atrás me levantó el Señor con esta palabra, me decía, Ruth, muchos se levantan, pero no todos permanecen. Y yo me fui a orar y me puse a llorar y le dije, Señor, que yo sea de ellas que van a permanecer, porque muchos se levantan, amadas, muchos se levantan con ministerios poderosos, con gloria, unción y poder, pero por falta de la palabra de oración, un descuido, venden su viña al espíritu de Acab, y ¿qué pasa? Se caen de la gracia, y nosotras somos polvo y nada más. Por eso separadas de Él no podemos hacer nada, tenemos que permanecer en Él. Nabot era un hombre de intimidad, ¿verdad? Porque tenía una viña y el Señor ministraba. Eso significa permanecer, la vid verdadera. Tenemos que ser mujeres que permanecen en Él. Y el Señor me enseñó una visión de la arena. La arena, cuando construimos nuestra casa sobre la arena, un día estamos en el Señor, un día nos caemos, un día estamos bien, un día no queremos nada del Señor. Tenemos que ser firmes, tenemos que estar sobre la roca, tenemos que estar firmes y permanecer en Él, porque fuera de Él, separados de Él, no podemos hacer nada.
Y el Señor, cuando yo estaba leyendo, cuando el Señor me estaba dando esta palabra, me quebrantaba el Señor, me hablaba a mí, me decía, estamos en tiempos donde se está viendo esa apostasía, estamos en tiempos ahorita donde nadie quiere predicar la verdad, nadie quiere predicar que el pecado trae muerte, que hay un infierno, que hay una vida después de la muerte, que hay, ¿verdad?, que dar cuentas delante del Señor, que hay una salvación y ese camino es en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y no muchos quieren predicar en estos días este evangelio. Se están olvidando de la sana doctrina, se están dejando contaminarse por las cosas de este mundo, ya no quieren predicar la santidad del Señor, pero su palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor en Primera de Reyes le dijo a Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. 7,000, el número 7 habla de perfección, habla de santificación, de ser separados para Dios. Y yo creo que hay 7,000 amadas todavía que no van a arrodillarse a Baal, porque también el rey Acab adoraba a Baal, a ese Dios falso. Yo sé que Dios todavía tiene, ¿verdad?, mujeres que no van a doblarse, ¿verdad?, a Baal, a las cosas de este mundo, a los afanes, a las cosas de esta tierra, que no van a vender su herencia, no van a vender su viña, van a permanecer en Él. Y no es fácil permanecer, porque va a haber momentos duros donde vamos a querer tirarlo todo, donde vamos a decir, Señor, pero aquí en esta aflicción, ¿quién me va a salvar? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero el Señor hoy te recuerda, si el Señor te dio la viña, si el Señor va delante de ti, Él te dará la fuerza para permanecer. Solo quédate permaneciendo en su presencia y llevarás mucho fruto. Nabot era un hombre de intimidad, de fruto en el Señor. Y porque él sabía la palabra y tenía temor a Dios, no vendió su viña. Y aún ese espíritu de Baal y de Acab está moviéndose en esta generación para que no llevemos a cabo el cumplimiento del Señor, su palabra, no llevamos la sana doctrina. Y yo no sé por qué el Señor me ponía esto, pero cuando leía esto, el Señor me quebrantaba, me decía, Ruth, yo quiero que tú seas de las que digan, yo no vendo mi viña, yo no vendo mi viña. Porque hay tiempos donde hay muchos que están predicando un falso evangelio. Hay gente que ya no tienen el temor de Dios, que predican algo que no es verdad. Y Cristo viene muy pronto, amadas. Debemos cuidar esa viña, cuidar lo que Dios nos ha dado. Prepararnos y Señor, que mi viña esté bien, que te honre con mi viña. Que yo permanezca, Señor, en tu presencia. Que yo permanezca, Señor, a tus pies. Porque es importante entender que el enemigo va a traer ofertas, tentación. Se está levantando la apostasía en estos tiempos. Y hoy el Señor nos dice, van a ser de las que no van a vender su viña, van a ser de las que van a protegerte y guardar el depósito por el Espíritu Santo, que van a guardar lo que yo les he dado, la verdad. No vendemos la verdad, no vendemos la verdad. No queremos ser de las que vendemos la verdad. Y cuando hablo de vender, estoy hablando de traicionar la verdad por las cosas de este mundo, negar a Cristo y el evangelio y el sacrificio de la cruz del Calvario. Y es importante, hermanas, que digamos al enemigo, mi viña no está en venta. Mis hijos van a recibir esta herencia. Mi generación que sigue va a recibir esta herencia que es la viña del Señor, que es el evangelio. Porque no hay otro camino que salva. No hay otro camino. Y el Señor me ministraba esto, como Esaú, por algo tan temporario, por un placer de unos minutos, vendió su herencia. Que nosotras tengamos cuidado de no dejar que una cosa o otra cosa, usted sabe personalmente cómo el enemigo le ataca específicamente, que no dejemos descuidado nuestra viña.
porque ese espíritu de acá va a venir a traer, ¿verdad? Esas ofertas. Pero Nabot, que él entendía que apartados de Dios, separados de Dios, no podía hacer nada, que el Señor le dio esa viña a él, que el Señor se lo dio a él, que no lo podía vender. Le dijo: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras, ni lo piensas, ni lo vais a pensar, Acab, yo no te puedo vender esta viña por algo, otra viña mejor, o por dinero, o por lo que me quieres dar tú, porque nada se compara a tener a Cristo. Hay un versículo también que el Señor me ministraba en Filipenses 3:7, que dice: por cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo a mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendía que todo lo que él había ganado en el mundo, todas las cosas terrenales que le habían dado a Pablo, nada se comparaba al conocimiento, a poder conocer a Cristo Jesús y el amor de Cristo Jesús. Todo lo tenía como basura por poder ganar a Cristo y ser hallado en él, tener una nueva vida en él y conocerlo verdaderamente y poder participar en el poder de Dios y también en el sufrimiento que uno llevamos en crucificar nuestra carne, porque sabemos que ahora Cristo vive dentro de nosotras. La esperanza de gloria es Cristo Jesús en nosotras. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Por eso la palabra de Dios dice que hay un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es este tesoro? Es el Evangelio, es Cristo Jesús en nosotras, amadas. Ese es el tesoro más grande que tenemos nosotras. Tenemos que cuidar, guardar eso, lo que se ha sido de un depósito en nosotras, es que hemos recibido en Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu de acá viene a tocar a la puerta de nuestro corazón, responder así como Nabot y decirle: ni lo pienses, yo no voy a vender mi viña, no está en venta mi viña. Así como José fue fiel en el proceso, no vendió su viña, en otras palabras, su promesa, lo que Dios les dio de parte para él, no vendió su viña, fue traicionado, fue tentado, fue acusado por falsos testimonios, pero él siguió adelante y vio el fruto en su vida. Y así nosotros tenemos que perseverar aún cuando vengan esas ofertas o esas tentaciones, o decirte: ya deja los caminos, Señor, tira la toalla, todos están peorando, tus hijos hasta más rebeldes están. ¿Por qué sigues en las cosas del Señor? Más que oras, más se ponen las cosas peores, más que tu ayuno, peores se ponen las cosas. Pero hoy te quiero decir: no vendas la viña que el Señor te dio, no vendas lo que Dios te ha dado a ti. Dile al diablo: mi viña no está en venta, yo tengo un compromiso con el Señor, yo voy a seguir permaneciendo en él y voy a ver el fruto en mi vida como Nabot. Yo creo que hay mujeres que están dando fruto, que van a seguir viendo fruto en su vida y va a haber una cosecha grande. Pero no te rindas, no dejes que nada, ni una oferta del Espíritu de acá venga a destruir lo que Dios ha hecho en ti. Porque Dios quiere que seamos fieles a él, así como José. El Señor me ministraba esto: séle fiel a él. A veces no vamos a entender todo, o por qué Dios nos deja pasar por procesos duros o por cosas difíciles, pero una cosa tenemos seguramente, es que él está con nosotras, no nos va a dejar, y vamos a ver el fruto en nuestra vida. Así como José tuvo de herencia a su hijo Efraín, que Dios lo hizo fructífero aún en su aflicción, aún en la tierra de su aflicción. No te rindas, amada hermana, no vendas tu viña, sigue adelante,
permanece en Él, porque muchos se levantan, pastores, predicadores, profetas, de todo evangelistas se levantan, pero no todos permanecen, no todos se quedan en el camino del Señor. Que seamos de ellas que sí permanecen, que van a permanecer en el Señor, que no van a vender su viña, que van a estar sobre la roca, que van a permanecer en Él y van a llevar mucho fruto, porque sabemos que separados de Él no podemos hacer nada. Yo sé que hay mujeres fructíferas como así era Nabot, que vamos a seguir en el compromiso, con un compromiso fijo delante del Señor, que no vamos a doblar esas rodillas delante de Baal. Y es el espíritu de Acab que viene a traer ofertas, a traer tentaciones, y el espíritu de apostasía en estos tiempos. Vamos a ser de las que vamos a permanecer y le vamos a decirle: Señor, ayúdame, séle fiel, séte fiel. Y hermanas, cuando el Señor me daba esto, sentía como mi corazón, sentía un peso de dolor en mi corazón. Quería como gemir en dolor, porque sentía un dolor en mi corazón, porque entendía que muchos están vendiendo su viña, como dice la palabra, la escritura lo dice. Muchos van a caer en estas cosas. Tristemente, muchos, dice la palabra. Pero cuando estamos agarrados de la palabra, cuidamos la sana doctrina, no habrá nada, ni espíritu de Acab que nos va a llevar a vender nuestra viña. Porque sabemos nosotras que el Señor recompensa a los que son fieles a Él. Que un día escuchemos las palabras del Señor, que nos diga que hemos sido fieles a Él. Le hemos servido fieles delante de Él y no hemos vendido nuestra viña, ¿verdad? Y no hemos dejado contaminarnos con las cosas de este mundo, con las cosas que el enemigo quiere traer, sus ofertas. Y con esto, hermanas, quiero solo terminar con una oración, una corta oración, amén. Amén. Y ahí entrego el tiempo a la hermana que sigue, amén. Que ahí está. Ahí vamos a hablar con el Señor. No hay barrera para el Espíritu de Dios, amén. Aún en una línea, en WhatsApp, ¿verdad? Una línea así, amén. Creemos que Dios está en medio de nosotras, amén. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. Padre mío, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú has depositado, Señor, en nosotras, Señor. Algo hermoso, Señor, el Evangelio, un tesoro confiado en nosotras, Señor. Gracias, Señor, que nos ha revelado la verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, que yo sé que hay mujeres aquí como Nabot que son fructíferas, que no van a vender su viña, Señor, que van a permanecer aunque el proceso sea duro. Yo sé que hay mujeres como José que van a ser fieles a ti aún en el proceso, que tú, Señor, traes una cosecha a sus vidas, Señor, a tu tiempo. Yo sé, Señor, que hay mujeres que te temen, Señor, todavía, que hay 7,000 que no van a doblar sus rodillas, Señor, a los baales de este tiempo, que no van a, Señor, Dios mío, doblegarse a las cosas de este mundo, Señor, al espíritu de acá que viene, Señor, a quitar, Señor, Dios mío, las viñas, Señor. Yo te pido, Señor, fortalece a cada hermana que ha sentido esas ofertas, esas tentaciones, que ha sentido, Señor, Dios mío, Señor, que ya no puedes seguir, Padre, cultivando en el proceso. Yo te pido fortalece, Señor, que hoy le recuerdes de la promesa de una cosecha que viene. Oh, rebaseca, manto, rebeseca. La cosecha, Padre, viene, que sean fiel como José, Señor, que aún en el tiempo de su aflicción va a haber fruto, Señor, van a ver el fruto, Padre mío, Señor. Sí, Señor, yo te pido que levantes una generación de mujeres, Señor, que no se va a contaminar, Señor, una generación de mujeres que le van a decir no a las ofertas del enemigo, Señor, que van a permanecer sobre la roca, que van a permanecer, Señor, en la vid, Señor, y darán mucho fruto, porque sabemos separadas, Señor, de ti, no podemos hacer nada, Señor. Te pido, Señor, que haya una cosecha de 30, de 60%, Señor, que haya tierra fértil en esta noche, Señor, que sigamos, Señor, cultivando, sigamos trabajando en la viña que tú nos has dado, Señor, padeciendo, Señor, todo posible para honrarte, para glorificarte, Señor, y cuidar, Señor, de tu palabra.
palabra de tu verdad, que no vendamos tu verdad, Señor, así como lo hizo Esaú, Señor. Te pido, Señor, fortalece a cada hermana, Señor. Declaramos una cosecha para cada una de nosotras, Señor. Cumple tu propósito en cada una de nosotras. Porque yo sé que hay, Señor, mujeres que dicen, Señor, mi viña no está en venta. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, por tu tiempo, Señor, por estar aquí en medio